Supe que el ambiente había cambiado cuando el susurro del asistente me golpeó el oído, como una cuchilla de afeitar a medio tragar. «Te llamó peso muerto», murmuró con los ojos moviéndose nerviosamente hacia el séquito de la nueva directora ejecutiva. «Dijo que eres un pasivo heredado». No me inmuté. Simplemente di un sorbo al espresso quemado que algún becario consideraba una muestra de hospitalidad, y dejé que me resbalara, como los 1000 otros insultos que he tenido que tragar. Llevando tacones en salas de juntas construidas por hombres con la mitad de mis agallas. Cassandra Vale se pavoneó hasta el micrófono como si estuviera audicionando para un reality show llamado Guillotina Corporativa. Su vestido gritaba poder. Su sonrisa gritaba marketing. Y el equipo de cámaras, esa fue la señal. Solo las personas desesperadas por obtener legitimidad graban su propia coronación. Vamos a ajustarnos el cinturón, ronroneó paseándose como un depredador. Los puestos heredados serán revisados a partir de hoy. Ya lo había oído todo antes, cada palabra de moda, cada mantra petulante de cambio de imagen, de cada ejecutivo trasplantado que pensaba que romper cosas los convertía en constructores. Pero esta tenía la energía de alguien que se creía su propio comunicado de prensa. No reconoció ninguno de los nombres grabados en la pared de cristal a su lado. Pero yo estaba en esa lista 2 veces. Una por salvar a esta compañía de una adquisición, y otra por salvarla de sí misma. Me quedé cerca del fondo de la sala, con los brazos cruzados, observándola pavonearse y posar. Mi credencial pesaba en mi bolsillo. La había llevado más tiempo del que la mayoría de los ejecutivos en la sala llevaban fuera de la universidad. El título de mi puesto no era del tipo que imprimirías en un folleto brillante, pero yo había sido la constante silenciosa detrás de cada giro estratégico importante durante 15 años. Yo era a quien llamaban cuando los proveedores entraban en pánico, cuando el departamento legal quería sangre, cuando la junta quería milagros para la mañana siguiente. Cassandra ni siquiera me miró. Hablaba en absolutos. No hay vacas sagradas, dijo sonriendo ante su propio coraje. Ni antigüedad, ni intocables. El consultor detrás de ella asentía como un muñeco de esos que mueven la cabeza con un MBA de Harvard. Otro se inclinó para susurrarle algo al oído, y ella se rió fuerte, de forma forzada, como si quisiera que toda la sala supiera que no estaba intimidada. He visto tormentas con un rostro más amable. Lo que nunca ven venir es el silencio. No la resignación, sino la preparación. La forma en que un tablero de ajedrez se mueve 3 jugadas antes de que nadie se dé cuenta de que el jaque mate es inevitable. Salí de esa sala ese día sin decir una palabra. No necesitaba hacerlo porque cada vez que alguien como ella entra repartiendo golpes, se olvida de una pequeña cosa. No es la persona más llamativa la que tiene el poder. Es la que tiene los papeles. Antes del mediodía, recibí la citación. Seca sin adornos del tipo que no puedes ignorar. La directora ejecutiva desea hablar con usted. Sin nombre, sin hora ofrecida, solo una implicación, ahora. Caminé por el largo pasillo bordeado de arte moderno que nadie entendía pero que todos fingían admirar, y entré en la oficina de Cassandra Vale, que ya parecía sacada del tour de un apartamento de una influencer. Escritorio de cristal, accesorios cromados, un aro de luz. Estaba sola, pero su confianza hacía que el lugar se sintiera abarrotado. No me ofreció asiento, no entabló una conversación trivial, simplemente se quedó de pie, con los brazos cruzados detrás de ese escritorio de cristal, como si estuviera dando una charla TED sobre cómo arruinar tu primer día. He revisado el alcance de tus funciones, comenzó sin molestarse en levantar la vista de la carpeta que tenía delante. No hay nada aquí que justifique tu salario o tu acceso. Te despedimos con efecto inmediato. Sin un representante de recursos humanos, sin documentación, solo una carpeta que ni siquiera tenía mi nombre bien escrito en la pestaña, y un guardia de seguridad con un auricular Bluetooth a 3 metros detrás de mí, como si esto fuera una escena de un mal drama policíaco. Me quedé allí, observándola a ella observarse a sí misma jugar a ser ejecutiva. Quería que el poder se sintiera teatral, pero el poder real no necesita aplausos. Metí la mano lentamente en el bolsillo de mi abrigo, saqué mi credencial y la coloqué sobre su impecable escritorio. Sus ojos se desviaron hacia ella, confundidos por mi calma. Entiendo, dije. Mi voz era uniforme, practicada,
como si estuviera leyendo un veredicto. Pero cuando la Junta pregunte por qué despediste a la mujer que posee el 81% de esta compañía, espero que tengas una respuesta mejor que nada justifica su salario. La expresión de su rostro se resquebrajó un poco, lo suficiente para que yo supiera que la verdad había aterrizado, como una astilla que no podía alcanzar. Luego me di la vuelta y pasé junto al guardia de seguridad, que no se movió, no habló, probablemente preguntándose si acababa de presenciar un suicidio profesional, o algo mucho peor. El viaje en ascensor hacia abajo fue silencioso, solo yo y mi reflejo en las paredes de espejo. No revisé mi teléfono, no llamé a nadie. No había prisa. La gente como Cassandra piensa que la autoridad es ruidosa, instantánea y absoluta. Creen que un título y un escritorio les dan gravedad. Pero no se aprende sobre la masa en un comunicado de prensa. Y no aprendes quién construyó los cimientos hasta que empiezas a derribar las paredes y te das cuenta, demasiado tarde, de quién sostenía las vigas. La Junta no la llamaría hoy. La dejarían ahorcarse con su propia confianza primero. Y cuando las cláusulas se activaran aprendería exactamente que estaba justificado. La ciudad fuera de la ventana de mi apartamento se movía como un salvapantallas. Trenes zumbando, bocinas a lo lejos, el bajo latido de la industria avanzando. Me quité la chaqueta, la coloqué cuidadosamente sobre la silla y caminé hacia el escritorio antiguo en la esquina. El cajón inferior izquierdo cerrado con llave. Todavía recordaba la combinación sin dudar, el cumpleaños de mi padre, el año en que obtuve mi MBA y el número de días que tomó reestructurar la adquisición de Montrest después de que el director financiero tuviera un ataque de pánico y se escondiera en su Tesla. La carpeta era más pesada de lo que recordaba, cuero grueso, esquinas de latón e iniciales grabadas de una época en que la formalidad todavía significaba algo. La abrí pasando las páginas una por una hasta que llegué a la mina de oro. El protocolo completo de transferencia de acciones de la fusión de Monrest Partners en 2013. En aquel entonces el fundador, Harold Delling, había dividido su participación mayoritaria en una serie de fideicomisos ciegos para evitar la atención antimonopolio. La mayoría de la Junta pensaba que la propiedad se había dispersado entre accionistas institucionales. No era así. Uno de esos fideicomisos había sido reasignado silenciosamente a una sociedad holding que constituía bajo un nombre diferente, con una dirección diferente, enterrada bajo capas de andamiaje legal que la hacían invisible para todos, excepto para los auditores más paranoicos. Carol Holdings LLC. 81% del control de voto. Derechos silenciosos hasta su activación por incumplimiento. Recuerdo las palabras exactas de Delling cuando me entregó el sobre final. Esto es para cuando la compañía olvide quién la mantuvo viva. Úsalo sabiamente. Úsalo en silencio. Cogí el teléfono y llamé a Nostran Legal, el único equipo en el que confiaba con documentos que podían remodelar continentes, y no digamos ya compañías. Activa la cláusula 11, dije. Notifica a la Junta. Hubo una pausa en la línea. Luego la voz de Simon regresó, más lenta ahora. Estás invocando la gobernanza mayoritaria. Sí, dije, caminando hacia la cocina y encendiendo la tetera. Hoy no discutió. No preguntó por qué. Él lo sabía. Las cláusulas habían estado enterradas bajo 5 apéndices diseñados para permanecer latentes, a menos que un accionista mayoritario fuera destituido sin el consenso de la Junta. Cassandra acababa de hacer precisamente eso. Mientras estaba demasiado ocupada jugando a ser la disruptora para la prensa, activó un cable del que ni siquiera sabía que existía. Me senté en la mesa de mi cocina mientras el agua hervía. Abrí una segunda carpeta marcada como activadores de gobernanza e historial de votación. La última vez que la usamos fue en 2016 para detener una adquisición hostil. Funcionó sin fanfarrias. Sin titulares, solo firmas y silencio. Ese siempre fue el objetivo. No la ira, no la venganza, solo la memoria. La memoria institucional, escrita en contratos, grabada en cláusulas diseñadas por aquellos de nosotros que sabíamos con qué facilidad los imperios colapsan bajo los egos. Me despidió para parecer poderosa. Nunca se detuvo a preguntarse qué había construido yo mientras ella todavía escribía artículos de opinión en LinkedIn sobre cómo perturbar la jerarquía. Que se quede con su cambio de imagen. Yo no necesitaba ruido.
Tenía los papeles. Tenía tiempo. Y ahora, tenía la autoridad. Día 2 y Cassandra ya estaba sedienta de sangre. 3 directores despedidos antes de la carrera por el Expreso U de las 10 de la mañana. Uno de ellos había estado en la compañía desde principios de los 90. Otro había volado personalmente a Zúrich para salvar nuestra pesadilla logística europea en 2017. No importaba. Los descartó como si fueran cupones caducados. Luego rompió 2 contratos importantes con proveedores, uno de los cuales tenía una cláusula de exclusividad oculta que llevaría semanas de desenredo legal. Y justo antes del mediodía, anunció un cambio de imagen a gran escala, con un nuevo logotipo que parecía una aplicación para meditación o para la cremación de mascotas. No sabría decir cuál. La prensa la adoraba. Decisiva, sin miedo, una nueva visión audaz, tuitearon, retuitearon y filtraron. Mientras tanto, en el mundo real, la bandeja de entrada del consejero general se iluminó con una notificación con marca de tiempo de Nortran Legal. El asunto era seco, del tipo que no grita hasta que aterriza: solicitud de revisión inmediata de la estructura accionarial de conformidad con la cláusula 11C. No necesitaba estar en el edificio para saber lo que sucedió después. El chat grupal de la Junta, sí, incluso los multimillonarios los usan, comenzó a sonar como una máquina tragamonedas de Las Vegas bajo los efectos de la metanfetamina. Uno de ellos, un viejo aliado del lado de Montrest, me reenvió una captura de pantalla. Solo 5 palabras: ¿de verdad te ha despedido? Respondí con un punto. Eso fue todo. Él sabría lo que significaba. Cassandra, ajena a la detonación legal en marcha, estaba organizando una conferencia de prensa con todo el pulimento de un lanzamiento tecnológico. Las estructuras heredadas están siendo desmanteladas, sonrió, de pie frente a una pantalla llena de palabras de moda que no significaban absolutamente nada para cualquiera que hubiera sobrevivido a una auditoría trimestral. Esta es una nueva era. Incluso tenía un eslogan: visión fresca, acción rápida. ¡Qué mono! La observé desde la transmisión en vivo en mi tableta, con las piernas cruzadas en mi sofá, una copa de vino blanco en la mano, el sol calentando el apartamento a través de los ventanales. Cada frase confiada que salía de su boca era otro centímetro que estaba serrando de su propia rama. No me inmuté, no fruncí el ceño, tampoco sonreí. El verdadero reloj había comenzado a correr cuando Simon en Nordstrand le dio a enviar. Cassandra pensaba que todavía estaba en su fase de luna de miel, pero en la ley de gobernanza, el tiempo es una cuchilla. Y cada hora que pasaba sin una corrección de rumbo era otra página que no podía arrancar del registro de la compañía. No solo había violado un estatuto. Había activado una cláusula que trataba la ignorancia como el fuego, una emergencia que debía extinguirse antes de que el edificio se incendiara. ¿La ironía? Yo misma había escrito ese lenguaje 8 años atrás, después de que otro director ejecutivo intentara destripar al equipo de riesgo sin la supervisión de la Junta. Ese director ejecutivo se jubiló por razones familiares. Le envié una cesta de frutas. Todavía debo tener la tarjeta de agradecimiento en algún lugar. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era de un oficial de cumplimiento con el que no había hablado en meses. ¿Qué es Carol Holdings? No respondí. Que busquen. Que caben. Que los ecos le lleguen, una cláusula a la vez. La mañana del jueves se suponía que sería su vuelta de honor. La sesión de planificación estratégica se había anunciado durante toda la semana. Una reunión de reinicio a puerta cerrada con ejecutivos cuidadosamente seleccionados, palabras de moda listas para ser lanzadas como granadas, y una presentación elaborada por consultores que cobran por sílaba. Incluso había planeado una publicación en LinkedIn por adelantado, construyendo el mañana. Agradecida de liderar una innovación tan intrépida. Lo sé porque alguien de su equipo la programó 2 horas antes por accidente. Se publicó antes de que ella siquiera entrara en la sala de juntas. Pero cuando Cassandra entró pavoneándose como si estuviera a punto de nombrar caballero a un nuevo director de marketing, se detuvo en seco. 2 personas ya estaban sentadas a la mesa. El socio director de Nordstrand, con su habitual traje azul marino, estaba hojeando una gruesa carpeta con una calma quirúrgica.
A su lado, el secretario de la Junta estaba sentado en silencio con las manos cruzadas sobre un bloc de notas que ya había registrado a los asistentes de la sala, con la hora marcada hasta el segundo. «Necesito esta sala», dijo Cassandra, dejando caer su bolso sobre la mesa como si fuera un mazo. El socio ni siquiera levantó la vista. «Usted está aquí para observar». Ella parpadeó. «¿Perdón?» Esta sesión fue convocada bajo la cláusula 11C del Acuerdo de Gobernanza, dijo él, todavía pasando las páginas. Sesión de emergencia por mayoría. Ella se rió un poco demasiado alto. ¿Bajo la autoridad de quién? Él finalmente la miró a los ojos y le entregó la carpeta. Pesada, precisa. Mi nombre, Ellen Earhart, aparecía en cada página. Con marca de agua, notariado y CEO firmado por un bufete de abogados que una vez consiguió que un senador en funciones dimitiera sin una audiencia. Su mano se detuvo a mitad de la primera página. Su sonrisa no se desvaneció, sino que se endureció, se calcificó, el tipo de sonrisa que pones cuando se te cae el alma a los pies pero las cámaras siguen grabando. ¿Estás diciendo que esto es válido? No, dijo él, no lo estamos diciendo. Lo estamos confirmando. La sala de juntas quedó en silencio. Cassandra permaneció de pie, hojeando un lenguaje legal que no entendía, ganando tiempo con preguntas que no sabía cómo formular. Palabras como participación mayoritaria, mayoría silenciosa y condiciones de activación no estaban en el paquete de bienvenida para ejecutivos. Había contratado a una firma de relaciones públicas, no a un analista forense de gobernanza. Y ahora el suelo estaba cambiando solo ligeramente. Podía sentirlo. Cada acción que había tomado, cada despido, cada anuncio, cada sonrisa burlona, estaba ahora bajo la sombra de una cláusula que nunca había leído. La ironía era tan deliciosa que podía saborearla desde mi cocina. Estaba untando mantequilla en una tostada cuando el secretario de la Junta me envió una actualización discreta a través de un canal seguro. Sesión abierta. Carpeta entregada. No lo vio venir. Por supuesto que no lo vio venir. Estaba demasiado ocupada tratando de demostrar que no tenía miedo de los fantasmas como para darse cuenta de que algunos de nosotros éramos las propias paredes. No visibles pero de carga. No corría la sede. No lo necesitaba. La Junta había sido despertada, no por un drama, no por un escándalo, sino por el papeleo, la forma más pura de justicia en la América corporativa. Cassandra acababa de entrar a una reunión donde pensaba que lideraría el futuro. En cambio, era una invitada en el pasado que no entendía. Y cada página de esa carpeta era un recordatorio de que el poder real no llega. Espera. Las paredes no se derrumbaron. Retrocedieron. Así es como siempre empieza. Silencioso, procesal, implacable. No con gritos ni caos, sino con documentos perfectamente formateados deslizándose sobre madera pulida y nombres leídos para que consten en acta. Cassandra estaba de pie a la cabecera de la mesa, intentando mantener la compostura. Pero la compostura no significa nada cuando todas las miradas en la sala se desvían de ti hacia el papel que tienen delante. Dentro de esa carpeta, el corazón de Carol Holdings, certificado de constitución, documentos de asignación de poderes, cartas de reasignación de fideicomisos firmadas y selladas en 2013, más la reafirmación de los derechos de voto presentada bajo la autoridad de gobernanza silenciosa. La sociedad fantasma de la que nunca había oído hablar poseía el 81% del capital a través de apoderados en capas. La mujer que había descartado como un fantasma había sido la accionista mayoritaria todo el tiempo. En el momento en que me despidió sin una votación de la Junta, activó la cláusula 11C, revisión de emergencia por incumplimiento de la conducta fiduciaria. Y el protocolo de gobernanza es una bestia extraña. No pregunta cómo te sientes. Solo comprueba si se marcaron las casillas correctas. Ella no había marcado ni una sola. Mientras el socio director de Nordstrom exponía la cronología del incumplimiento, uno de los analistas más jóvenes, recién salido de la Facultad de Derecho con las mangas arremangadas como si acabara de venir de revolucionar una hoja de cálculo, balbuceó. Ella no lo sabía. ¿Cómo podría saberlo? Esto no estaba en el paquete de orientación. El presidente de la Junta ni siquiera lo miró, solo levantó una mano.
La ignorancia no anula la gobernanza, dijo secamente. La activa. Nadie más habló. Cassandra escaneó las páginas de nuevo con los labios apretados. Quería discutir, quería explicar, tal vez incluso disculparse, pero el formato no lo permitía. La ley de gobernanza no recompensa el remordimiento. Solo respeta el cumplimiento. Y ella había violado la premisa fundamental de que la directora ejecutiva entendía quién era realmente el dueño del terreno que pisaba. Detrás de ella, el logotipo que había presentado ayer ahora parecía un grafiti garabateado sobre el título de propiedad de otra persona. Todas sus audaces declaraciones, sus campañas de marca, sus recortes decisivos, los había hecho desde un asiento que no le pertenecía. Esto no era un golpe de Estado. Era una corrección. Una recalibración del control, enterrada no en la bravuconería, sino en los estatutos. El socio director continuó pasando páginas que detallaban mi estatus como apoderada silenciosa, los acuerdos de fideicomiso ciego que respaldaban la división de acciones, las cláusulas que requerían una votación de la Junta antes de cualquier destitución de un individuo con vínculos clasificados con los accionistas. El presidente de la Junta preguntó si alguien disputaba la legitimidad de la documentación. Nadie habló. Cassandra finalmente rompió el silencio con la voz ahora pequeña. Entonces, ¿qué pasa ahora? Él no sonrió. Sucede el proceso. Y eso fue todo. Sin señalar con el dedo, sin gritos, solo el proceso. La misma cosa que ella intentó arrasar, el proceso lento y minucioso, ahora la estaba envolviendo como un tornillo de banco. Estaba descubriendo lo que sucede cuando la memoria institucional se despierta, cuando el andamiaje legal diseñado por personas que piensan con 5 crisis de antelación comienza a hacerse cumplir. Y en el centro de esa maquinaria estaba mi firma. No llamativa, no ruidosa, solo final. No había estado luchando contra una persona. Había estado luchando contra un sistema construido para sobrevivir a gente como ella. El memorando se envió a las 7:41 de la tarde en punto. Sin florituras, sin comentarios, solo el asunto que partiría el aire como un trueno en una catedral, aclaración sobre la participación mayoritaria. Una página sin archivos adjuntos, sin necesidad de contexto para aquellos que habían estado observando el tablero de ajedrez moverse. Mi nombre aparecía en negrita en la parte superior. Cassandra no aparecía en absoluto. No había palabras como reincorporación, porque no me habían degradado. Ni frases como supervisión, o error administrativo porque lo que sucedió no fue un error. Fue un incumplimiento y se había respondido no con venganza, sino con autoridad de firma. Cassandra llamó 2 veces esa noche. La primera vez dejé que sonara. La segunda vi cómo la pantalla se iluminaba y luego se apagaba. No dejó un mensaje. No lo necesitaba. Algunos silencios se sienten como puertas cerradas con llave que no puedes ver del todo. Esa mañana me vestí de forma sencilla. Sin tacones, sin joyas llamativas, solo un traje negro que había usado una vez, el día que firmamos la fusión de Montrest, cuando el fundador se inclinó sobre la mesa y dijo, sobrevivirás a todos ellos si te mantienes en silencio el tiempo suficiente. A las 8:03 de la mañana, entré en la sede. Sin fanfarrias, sin cámaras, solo el sonido de zapatos lustrados sobre baldosas de piedra. La recepcionista de la entrada parpadeó una vez, luego bajó la vista fingiendo no reconocerme, pero el presidente de la Junta ya estaba esperando en el atrio, sosteniendo el ascensor con una mano. No dijo nada cuando me vio, solo asintió. Un único movimiento que llevaba todo el peso de la realineación institucional. Luego entramos juntos. De camino al piso ejecutivo, nadie habló. El ascensor sonó una vez y se abrió directamente en el vestíbulo principal, donde Cassandra estaba de pie, congelada. A mitad de una conversación, a mitad de una frase, a mitad de una ilusión, parpadeó como si no pudiera procesar del todo la imagen de mí entrando por esas puertas con alguien de su nivel salarial sosteniéndolas. No puede simplemente entrar así, espetó con la voz aguda y hueca, como si necesitara que las paredes de mármol estuvieran de acuerdo con ella. Sostuve mis credenciales, la nueva tarjeta de nivel directivo que me habían enviado por mensajero la noche anterior. No solo abría puertas, sino que asignaba derechos de voto. No soy personal, dije con voz firme. Soy gobernanza.
Todas las cabezas en ese vestíbulo se giraron. Ejecutivos, asistentes, el tipo que reponía la máquina expendedora. De repente ya no miraban a Cassandra. Me miraban a mí. Y ella lo sabía. Su boca se abrió y luego se cerró de nuevo. No hubo respuesta. Porque no hay contraataque para la legitimidad, para la autoridad ganada e incrustada en cada cláusula fundacional de la compañía que ella creía poseer solo por carisma. No dejé de caminar. No esperé una réplica. El presidente y yo entramos en la sala de juntas, donde dos nuevos directores ya estaban de pie para recibirme. Mi silla, la que técnicamente nunca había cedido, estaba esperando, pulida, lista. Sin bienvenida de nuevo, sin actuaciones, solo el golpe sordo del peso volviendo a donde pertenecía. Por primera vez en 48 horas, Cassandra no sabía dónde ponerse. Se reunieron sin ella. La sala de juntas se sentía diferente sin el perfume y las poses de Cassandra. Sin sus consultores tecleando en MacBooks que no entendían, sin la urgencia artificial que siempre sigue a las personas que confunden la velocidad con la inteligencia. Solo 12 personas. 12 votos y una resolución que ya había sido escrita antes de que se cerrara la puerta. No hubo debate, solo el presidente carraspeando y leyendo la moción. Suspensión inmediata de Cassandra Vale pendiente de revisión fiduciaria, de conformidad con la cláusula 11C y las estipulaciones de gobernanza relacionadas. La votación fue unánime. Incluso los que habían aplaudido en su primera rueda de prensa levantaron la mano sin dudar. Para el mediodía, el departamento legal había preparado el lenguaje estándar, la carta de disculpa, la redacción neutral. La Junta lamenta la supervisión. Se han tomado las medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de la gobernanza. Me lo enviaron para su aprobación. Ni siquiera abrí el archivo adjunto. Decliné hacer comentarios, decliné participar, decliné la silenciosa tentación de firmar con alguna frase ingeniosa. No tenía interés en la narrativa, solo en la estructura y en un ajuste final. Entré en mi oficina, mía de nuevo por defecto, aunque no tenía intención de quedármela, y pedí ver a una persona. Lena Brooks, 32 años, afilada como la obsidiana, vicepresidenta de operaciones estratégicas, el tipo de mente en la que puedes confiar con el silencio y saber que volverá más fuerte. La había estado guiando durante 5 años. Nunca había pedido más que una oportunidad. Ahora le entregué lo único que importaba. Quiero que seas la directora ejecutiva interina, dije. Sus ojos se abrieron como platos, pero no se encogió, solo tragó saliva y asintió una vez. ¿Estarás observando? Estaré por aquí, dije. Pero confío en ti para decidir qué se queda y qué se va. La Junta aprobó el nombramiento en menos de una hora. Cassandra fue informada poco después. Sin drama, sin arrebatos, solo una reunión privada con recursos humanos, una firma silenciosa y un paseo silencioso hasta la salida con la seguridad siguiéndola a 3 pasos de distancia. No gritó. No suplicó porque para cuando el poder cambia de forma tan completa, la resistencia ya se ha evaporado. Las cámaras se lo perdieron. No había periodistas esperando ni titulares de opinión que tergiversar, solo el sonido de las puertas de un ascensor cerrándose por última vez para alguien que pensaba que el ruido podía vencer a la memoria. No asistí a su salida. No lo necesitaba. Me senté junto a la ventana en un ala diferente observando las nubes pasar sobre la ciudad. Un comunicado de prensa se emitió más tarde ese día, estéril y vago. Transición de liderazgo, revisión estratégica, compromiso con la estabilidad. Los mercados no reaccionaron. El personal apenas parpadeó. Y en ese silencio perfecto, ininterrumpido, mi legado se mantuvo. No porque rugiera, sino porque el sistema que construí no necesitaba hacerlo. Pasaron las semanas. La tormenta no solo se calmó, se evaporó. La compañía funcionaba mejor que en años. Sin grandes proclamas, sin cumbres con champán, sin cadenas de memorandos obstruidas con eufemismos sobre sinergia o agilidad. Solo operaciones limpias, constantes, silenciosas de la mejor manera posible. Luego llegó el informe. Se publicó un martes, la divulgación trimestral de gobernanza requerida por ley. A menudo ignorada. Esta no lo fue. Carol Holdings, mi sociedad holding,
ya no estaba enterrada en la letra pequeña. Fue nombrada pública y claramente como la accionista mayoritaria. Por primera vez en una década, mi propiedad era visible por diseño, no solo por cláusula. Un susurro se convirtió en un titular, y de repente cada ejecutivo que había sonreído durante la revolución austera de Cassandra estaba releyendo documentos que había hojeado durante años. No dije una palabra, no di una declaración, dejé que el informe hablara por sí mismo. Internamente, el Departamento de Recursos Humanos implementó un nuevo documento de formación para la incorporación de ejecutivos. La primera diapositiva mostraba una sola frase en negrita y negro: nunca olvides a los silenciosos que tienen las llaves de verdad. Me dijeron que alguien en cumplimiento sonrió cuando lo vio. Probablemente uno de los veteranos que recordaba lo cerca que estuvimos del colapso después de la fusión de Montrest. Que recordaba quién sacó a la empresa del fuego cuando todos los demás todavía estaban ocupados asignando culpas. De Cassandra no supe mucho, pero eventualmente me llegó la noticia de que uno de sus preciados consultores, los que habían desfilado por las reuniones con grandes promesas y facturas aún más grandes, había solicitado un puesto de asesor junior, bajo el mando de Lena, mi protegida. La misma mujer a la que Cassandra una vez llamó verde pero dulce, en un mensaje interno de Slack que olvidó que yo todavía podía acceder. Es curioso lo rápido que se reorienta la percepción cuando el poder cambia de manos. No rechacé la solicitud. No intervine. No lo necesitaba. Esa mañana me senté en mi jardín, con una taza de café caliente en la mano, viendo la actualización trimestral parpadear en la pantalla de mi tableta. Lena lo manejó impecablemente, habló con calma, dio métricas que importaban, agradeció a los equipos por su nombre, y ni una sola vez se permitió la palabrería que había hinchado las arterias de la compañía durante años. La junta observaba, los inversores escuchaban. Yo simplemente exhalé. El jazmín floreció temprano esta temporada. El aire estaba en calma. No había necesidad de volver a la oficina. Ningún deseo de corregir la historia. Nunca me había ido.